Il giù imputa alla esposad il Chicli 5e indicio d'un possible delito sexual en il caso de Diana che la pareja dell'assassino confeso de la joven madrilena quedó en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. El magistrado también investiga delito de detención ilegal y contra la libertad sexual de que el juez del juzgado de instrucción número 1 de Ribera ha reabierto la causa sobre la joven madrilena Diana que ha citado a declarar este juez al autor confeso de la muerte de la chica, José Henrique Abange, conocido como El Chicle, que se encuentra en la prisión de Texero, y asume en calidad de investigada. Según informado fuente judicial, el juez acuerda como diligencia a practicar en el momento actual la toma de declaración en condición de investigada de la mujer del Chicle R. R.F.15 quedó en libertad tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, así como la incorporación a la causa de su antecedente penal. Además, ha acordado la declaración en calidad de testigo de dos personas pointy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505. De la ley d'enjuiciamiento criminal, al encontrarse l'investigado José Henrique Abange en situation de prisión provisional acordada por el juzgado de instrucción número 3 de Ribera en autodictado el pasado 1 de enero, señala que proceder al investigado asistido por su letrado. Esta comparecencia está prevista para este jueves, día 4, a las 11:00 hora point indicio de delito sexual. El juzgado de instrucción número 1 de Ribera acordado, en un auto firmado el martes, la reapertura de las actuaciones seguida por la desaparición de Diana que a raíz de la última investigación policial practicada, se desprend de la existencia de nouveaux elementos fácticos que corroboran los indicios antérieurement existants respecto a la posible comisión d'un delito de detención ilegal. Además, Brea el juez existe un indicio de la comisión d'un delito d'homicidio asesinato, al haber sido alado el cadáver de la desaparecida Diana que, y existen igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delito contra su libertad sexual. Esto hecho, según indica en el auto, resultant atribuido a José Henrique Abange, quien se encuentra en situación de prisión provisional decretada por el juzgado de instrucción número 3 de Ribera el pasado 1 de enero, no pudiendo ser descartada en el momento actual la participación en lo mismo de su esposa, resultando por tanto en bo investigado en la presente causa. La relación con el otro caso. Las actuaciones remitidas al juzgado de instrucción número 1 contienen también las investigaciones desarrolladas respecto a un segundo hecho supuestamente ocurrido el 25 de diciembre de 2017 en Boiro el intento de secuestro denunciado por una joven y en el que resultaría igualmente investigado el Chicle. La causa relativa a la denuncia de Boiro se sigue ante el juzgado de instrucción número 2 del mismo partido judicial, ya que el juez acuerda que procede de la remisión de lo actuado al juzgado. Considera, al respecto,
en caso de tramitation conjunta podria supone una exclusiva complogidado dilación para ambos procesos, tratando a demande é chose parado notablement tant il tient en pot.